Hola y bienvenidos a otro episodio de Bases Biológicas de la Conducta. Nosotros somos Lizano Pacheco, López Mejía, Luna Arriaga, Ledesma Martínez y Silva Hernández. Y hoy vamos a hablar de diferentes temas, así que sin otro preámbulo, empecemos. El primer tema del cual vamos a hablar el día de hoy es sobre generalidades de la genética. Y lo que me gustaría preguntar es, ¿qué es genética? Bueno, es la ciencia que estudia a los genes y a la herencia, los cuales se encuentran en el ADN. y la genética, que tiene que ver con las leyes del Mendel, el genotipo y el fenotipo. Las leyes de Mendel nos explican cómo se heredan unas características físicas, el carácter de los individuos. Y es por eso que se relacionan con la genética, las cuales son la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de la distribución independiente. Mientras tanto, el fenotipo es algo fundamental que se encuentra en la genética y que se refiere a las características visibles, y el genotipo es el conjunto de genes que poseemos y que heredamos de generación en generación. Algo que se me hace muy interesante de este tema, aparte de lo que acabamos de explicar, y son las enfermedades ligadas al sexo. Algunos ejemplos de estas son la distrofia muscular, el síndrome de Turner y el síndrome de Kaffer. Bueno, este tema es muy interesante, ya que sabemos que estas enfermedades transmiten a través de los padres debido a la genética, y es importante recalcar que los hombres son más propensos de manifestarla que las mujeres. El siguiente tema será la filogenia, historia evolutiva de los sistemas nerviosos. La filogenia es un término que podría sonar complejo, pero en realidad es fascinante. Es la ciencia que nos permite comprender cómo evolucionan los seres vivos y cómo se relacionan entre sí. También quiero agregar que la filogenia tiene distintos niveles de organización, los cuales nos ayudarán a formar a través de las células del tejido nervioso, por lo cual va a formar el sistema nervioso y de cada animal o ser humano. ¿Y qué son los niveles de organización que tiene la filogenia? Bueno, los niveles de organización es la centralización, la cefalización, la encefalización y la telecefalización. Detallaré brevemente cada uno de ellos. En el nivel celular es el que va a responder al cambio ambiental, lo cual es irritabilidad y se divide en dos: unicelular, que es una célula, o multicelular, que es un conjunto de células las cuales responden a un estímulo. Mientras por otro lado está la centralización, la cual los cuerpos neuronales se agrupan formando ganglionas que se ubican en el sistema nervioso periférico. También tenemos la cefalización, donde el organismo dirige todo un cuerpo hacia el encéfalo. También está la encefalización, es donde se crean las formas y estructuras para formar un encéfalo. Y por último está la telecefalización, y es la formación de los hemisferios cerebrales. También hay que destacar que a lo largo de los años el ser humano a través de la filogenia ha evolucionado, y es por eso que al día de hoy tenemos esta fisonomía y cómo está formado nuestro sistema nervioso. Otro tema que vamos a ver el día de hoy es la ontogénesis del sistema nervioso, desde la concepción hasta la maduración. ¿Qué es la ontogénesis? Bueno, pues podemos decir que la ontogénesis es una palabra que suena compleja, pero que nos revela los secretos del desarrollo del sistema nervioso desde el inicio de nuestra existencia. Pero, ¿qué es la blastogénesis? Bueno, es una serie de divisiones celulares y las etapas de su desarrollo, que son célula huevo cigoto, mórula, blástula y gástrula. La célula huevo cigoto es la célula resultante de la fecundación en la reproducción sexual, y la mórula es el conjunto de células procedentes de la división del óvulo. En tercer lugar tenemos la blástula, que es cuando las blastomeras se han constituido en blastodermo y forman una masa esférica que rodea una cavidad central. Y por último lugar tenemos la gástrula, que ocurre en la tercera semana postfecundación. La ontogénesis es donde se encuentran las capas en el embrión, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Alguien me puede explicar para qué nos sirve? El ectodermo nos va a servir para formar el sistema nervioso, mientras que el mesodermo forma los tejidos y las células para los sistemas muscular, esquelético y circulatorio, y en el endodermo es el que va a dar lugar a los órganos vitales. Ok, ¿y en qué consiste la neurulación? Tenemos que tener algo en claro de la neurulación. Se divide en dos de las primeras de la parte del tubo neural, el cual es formado por neuroporo craneal, los cuales se van a cerrar, y la secundaria da origen a los segmentos de la médula espinal. Es importante decir que a medida que avanzamos en el desarrollo aparecen las vesículas primarias, que son rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo.
No, las vesículas secundarias son el telencéfalo, el diencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. El mesencéfalo siempre queda igual. Hay que tener en claro que todo se va a formar dentro del embrión las primeras semanas y luego va a seguir el embarazo, como todos los conocemos, donde el funcionamiento del sistema nervioso provocará la formación del feto. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la neurona y la glía. Para empezar con este tema, ¿qué es una neurona? Bueno, la neurona es una célula encargada de llevar y traer mensajes entre los órganos externos e internos de nuestro cuerpo y del sistema nervioso central, y va a estar formada por dendritas, núcleos, cuerpo celular y axón. Se divide por estructura unipolar, bipolar, multipolares y por funciones, que son las sensoriales, las interneuronas y las motoneuronas. Por otra parte, vamos a hablar de la célula glial. La célula glial es muy importante ya que mantiene la neurona en su lugar, sosteniendo a la neurona físicamente y metabólicamente. ¿Es cierto que hay diferentes tipos? Es cierto, algunos son la Schwann, la cual fabrica la vaina de mielina. La de satélite, esta apoya la función de las neuronas y actúa como barrera protectora. Y los oligodendrocitos que forman la vaina de mielina. También tenemos astrocitos, son células de la glial más importantes y que contiene pies terminales que terminan extendiéndose hasta los vasos sanguíneos. Los astrocitos fibrosos son mayormente abundantes en las sustancias blancas, tienen prolongaciones finas y largas y no son muy ramificados. A comparación, los astrocitos protoplasmáticos, las cuales abundan en la materia gris, son de superficie irregular y más ramificadas y cortas que los astrocitos fibrosos. Y por último, la microglía. Son células pequeñas con núcleos pequeños, contienen lisosomas y vesículas. Y los ependimocitos, que tienen forma de cubos o cilíndricas, recubren los ventrículos y el ependimo. Absorben a través de sus microvellosidades sobre una superficie libre. Por otro lado tenemos el impulso nervioso, que es un proceso fundamental que permite la transmisión de información a lo largo de las células nerviosas. Es fundamental porque permite la transmisión de información a lo largo de las células nerviosas. La sinapsis se relaciona ya que es un fenómeno fundamental en el sistema nervioso que permite la comunicación entre las neuronas. Y esta se va a transmitir por medio de señales eléctricas y químicas que subyacen en todos nuestros procesos cognitivos y comportamentales. Bueno, entonces eso sería todo por hoy y esperemos que a través de lo que platicamos puedan entender estos diferentes temas, que la verdad son muy interesantes, y nosotros somos Lizano Pacheco, López Mejía, Luna Arriaga, Ledesma Martínez Y Silvia Hernández. y esperamos que nos escuchen la siguiente semana.